En esta exposición vamos a volver a una serie anterior que tenía que ver, o que tiene que ver más bien, con esa relación establecida por Michel Foucault entre diagramas de poder y perfil epidemiológico, y nos referíamos concretamente al ya tan mentado, o bien mentado, o mal mentado, coronavirus. Bueno, ahora estamos ante el segundo rebrote, que se ha dado principalmente en Europa y parece que está empezando a darse en América, en el continente americano, tanto de Norteamérica como de Centroamérica y de Sudamérica. Muy bien, en ese sentido nos interesaría retomar las reflexiones que las hemos vuelto a hacer circular. Las primeras reflexiones sobre el tema tenían una intensidad de voz, me estoy refiriendo a temas físicos, audios muy bajos, pero de todas maneras los hemos hecho circular. Ahora van a tener un buen audio y obviamente de repente vamos a hacer una especie de recopilación de lo que dijimos, pero apuntando sobre todo, digamos, al segundo rebrote y apuntando sobre todo, digamos, a reflexiones posteriores al primer rebote, a las experiencias en el primer rebote, experiencia social, experiencia política, experiencia en relación a las lecturas dispersas, de dispersos alcances, de distintos niveles de alcances, sobre, digamos, este fenómeno de la pandemia, dada en pleno siglo XXI. Bueno, la primera consideración importante en términos de su jerarquía tendría que ser la siguiente. Lo que hay es una crisis ecológica. Estamos ante la posibilidad de un apocalipsis de gran escala, planetaria. Y lo que más se hace en términos de difusión de medios de comunicación, de políticas de Estado y de orden mundial, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, es hablar más de la pandemia. Y lo que más se hace desde distintos grupos de izquierda o de derecha es especular sobre teorías de la conspiración. Y también, en un caso o en otro, digamos, desatender el nivel, el alcance de la emergencia y no darle ninguna importancia. Es decir, estas actitudes son actitudes que podemos llamar con cierto acierto irresponsables. Lo que interesa, lo que importa es obviamente clarificar lo siguiente. Es una crisis ecológica. Es una crisis ecológica por la destrucción de la civilización moderna del planeta, del sistema mundo capitalista, sobre todo, digamos, en la segunda y la tercera etapa, si podemos más o menos definir tres etapas del ciclo largo del capitalismo vigente. Es decir, una etapa que tiene que ver básicamente con la transformación de la revolución industrial, que es básicamente británica, en una segunda, tercera ola y otras olas de la revolución industrial casi de manera permanente, pero acompañadas con revoluciones científicas y tecnológicas y cibernéticas y además comunicacionales. Y aún ahora con una revolución de alcance científico y tecnológico que nos da la nanotecnología, pero también, digamos, el alcance epistemológico que nos da la revolución, por así decirlo, del saber y de la ciencia biológica, sobre todo como biología molecular. Entonces estamos en otras dimensiones, y en ese sentido tenemos, pues, que se llama el alcance de una destrucción planetaria acumulada, que ahora tiene sus consecuencias en términos de una aproximación
inédita a un apocalipsis, pero ya no imaginario ni mítico, ni referido a un pasado ancestral, sino básicamente a una actualidad muy posible y muy probable. En ese sentido es muy importante entonces hacer esta anotación y hacer hincapié en esta anotación, remarcándola. Ahora, bien, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que gran parte el desarrollo, el desenvolvimiento, el despliegue, el desatarse de la pandemia tiene que ver con la crisis ecológica, con la destrucción de bosques, con el cambio climático, con la contaminación de tierras y aguas y aire. Tiene que ver con esto. Entonces, en la medida que avanza la frontera agrícola y avanza la contaminación y la depredación y la destrucción planetaria y de los ecosistemas, en esa misma medida se desatan pues pandemias. Y nosotros estaremos muy cerca de lo que dicen los ecologistas del virus, que dicen que hay más de 1.700.000 virus. En la medida que avanzamos, se desatan virus que no conocemos. Además dicen que los virus nos han acompañado siempre y forman parte, digamos, de la vida en la medida que han sido aportadores también de la vida. Nos han antecedido, nos acompañan y posiblemente nos precedan, para decirlo de una manera, digamos, calamitosa. Lo que de alguna manera se dice no para afirmar algo que pueda ocurrir en términos objetivos, sino en términos ilustrativos, lo decimos en términos ilustrativos. Esto es muy importante porque hay que distinguir pues en el lenguaje el aspecto que pretende ser descriptivo y el aspecto que pretende ser connotativo. Y pretende ser connotativo tanto teóricamente, filosóficamente, epistemológicamente y críticamente, y puede ser descriptivo sobre todo tratando de apegarse a los alcances de la ciencia y de la objetividad. Entonces nos jugamos en dos ritmos, en dos planos de intensidad del lenguaje, en estos distintos ámbitos que a veces se complementan, o muchas veces. Entonces lo que nos interesa aquí básicamente es eso, es decir, aclarar lo que estamos diciendo, sobre todo a partir de lo que hemos llamado ya interpretaciones hipotéticas sobre la pandemia que se ha desatado y su relación con algo que es importante, y esto sería una segunda anotación, con los diagramas de poder. Entendiendo diagramas de poder como los diagramas o flujogramas o mapas que se pueden construir a partir de una cierta elaboración de lo que son las relaciones y estructuras de poder, estrategias de poder, dispositivos de poder, tanto en el sentido de las máquinas abstractas como en el sentido de los agenciamientos concretos de poder, que se inscriben en la piel. La historia política se inscribe en la piel y las estructuras de poder, los diagramas de poder se inoculan, se incorporan, se inscriben en el cuerpo y terminan cristalizándose en los huesos, para decirlo metafóricamente. Entonces, en ese sentido, hay diagramas de poder que han ido acompañando a perfiles epidemiológicos o a mapas epidemiológicos. Y en ese sentido podemos distinguir esta correlación entre perfiles epidemiológicos y diagramas de poder. Los diagramas de poder de alguna manera han respondido a estos perfiles epidemiológicos, incidiendo no solamente en los propios perfiles, en la propia incidencia epidemiológica, sino han incidido en la medida que han actuado sobre población y sobre cuerpos. Y en la medida que lo han hecho, no solamente han definido la diferencia entre lo normal y lo patológico, entre enfermos y sanos, entre contaminados y no contaminados. Bueno, estos dualismos
sino que además han intervenido de tal manera que han incidido pues en pautas de conducta y comportamiento, en esquemas de conducta y de comportamiento. Y eso implica, digamos, una incidencia del poder en los cuerpos y por lo tanto también en la constitución de las subjetividades, su desconstitución y su reconstitución en el sentido de las finalidades que se proponen los diagramas de poder. Muy bien, y en esa perspectiva habíamos mencionado los diagramas de poder y los perfiles epidemiológicos que toca Foucault, y habíamos hecho un repaso. Obviamente no podemos hacer un repaso exhaustivo ahora, porque ya lo hemos expuesto, y además cuando hemos expuesto tampoco quisimos hacer un repaso exhaustivo porque queríamos concentrarnos sobre todo en la última pandemia. Pero digamos en términos de remembranza rápida, podemos decir está pues ese perfil epidemiológico que tiene que ver con la lepra, y sobre el cual de alguna manera se construye un diagrama de poder muy particular que tiene que ver con el aislamiento. Después tenemos el diagrama de poder de la peste, que obliga a elaborar y construir otro diagrama de poder que tiene que ver básicamente con la detección y la actuación ya sobre la población, pero obviamente con un aislamiento distinto al aislamiento de la lepra. La lepra los lleva fuera de la ciudad y aquí hay una especie de internación o diferenciación, separación entre contaminados y no contaminados. Y pasamos de esta manera, digamos, a otras experiencias epidemiológicas. La más moderna, por así decirlo, para decirlo en términos cronológicos, es la viruela, donde ya se ve de manera notoria otro tipo de diagrama de poder que tiene que ver básicamente con la prevención. Y obviamente esto ya supone un avance científico y un avance médico de la tecnología médica y del conocimiento médico mayor. Y obviamente estamos hablando de un perfil epidemiológico que tiene su singularidad y sobre el cual se actúa. Y se actúa de una determinada manera tan distinta a las otras, porque en este caso hay prevención y hay inoculación. Es decir, se actúa sobre el cuerpo, se inocula parte de la enfermedad en el cuerpo para que el cuerpo se inmunice. Es decir, hay una conciencia de la inmunidad, de la capacidad de inmunológica del cuerpo. Y por lo tanto, de lo que se trata aquí, es de comprender esta incidencia de parte de diagramas de poder actualizados, desplazados, construidos sobre el cuerpo, incorporando pautas de comportamiento y de conducta, esquemas de comportamiento y de conducta, de tal manera que inciden también en términos masivos, en términos de comportamientos de masa, pero también, si ustedes quieren, en términos de psicología de masa. Y en ese sentido nos importa, pues, comprender muy bien lo que está pasando a partir de estas hipótesis, esta interpretación que estamos lanzando de esta correlación tan ambigua y tan barroca también al mismo tiempo entre diagramas de poder contemporáneo y el perfil epidemiológico, y sobre todo en su segundo rebrote, es decir, en el rebrote más bien, en su segunda aparición. Y al respecto vamos a lanzar algunas cosas nuevas, sobre todo a partir de nuestra apreciación del concepto de totalitarismo, que ya lo hemos expuesto y no lo vamos a exponer ahora, y con todos los alcances que hemos establecido del concepto de totalitarismo y las diferencias entre el totalitarismo dado y el totalitarismo inherente. Y ahora vamos a hablar de una especie de totalismo proyectado,
es decir, en curso, un nuevo totalitarismo que se está dando de manera planetaria, como hemos dicho anteriormente, en un diagrama de poder que hemos llamado del panoptismo absoluto y del control total, que está basado fundamentalmente en este panoptismo planetario, en este control planetario, pero en esta intervención, ya no solamente en el cuerpo humano, inclusive en el cuerpo humano desde una perspectiva molecular, desde la perspectiva de la biología molecular y desde la perspectiva de la incidencia en el cuerpo en términos moleculares, sino inclusive, por ejemplo, atómicos, porque posiblemente la tecnología esté alcanzando dimensiones de la vida que llegan a estas partículas infinitesimales, a estos flujos de las partículas infinitesimales. Es decir, ya las consecuencias del control, de la incidencia en los comportamientos, del impacto de los diagramas de poder son mucho mayores ahora que antes. En ese sentido, podemos hablar entonces de diagramas de poder que no solamente inciden de manera amplia, planetaria, que dan una cobertura total, y podemos hablar en ese sentido de panoptismo absoluto y de control totalitario, sino que estamos hablando de una incidencia en la vida. Es decir, no solamente en el cuerpo, sino en la vida. Se está interviniendo en la vida, es decir, en los mecanismos mismos de la vida, en los flujos mismos de la vida. Sabemos que ya hubo impacto en la vida en la medida que hay impacto pues, en los ciclos vitales planetarios, hay impacto ecológico y hemos llegado a una crisis ecológica de gran magnitud planetaria, continental, regional y local, ¿no ve? Sino que también estamos hablando no solamente de este impacto ecológico, sino estamos hablando de la vida misma, del impacto en la vida misma, en las dinámicas moleculares de la vida misma, además de sus impactos molares, pero también podemos hablar de sus impactos en el sentido de su incidencia infinitesimal, atómica, o cae más allá de lo atómico, que implica, digamos, la comprensión de los flujos vitales en términos infinitesimales. Estamos hablando de algo mucho más serio, de algo desconocido, que antes no se dio, y por lo tanto los diagramas de poder pueden tener un mayor impacto, pero también los diagramas de poder, por más que, digamos, recurran a esta instrumentalidad tecnológica, médica, biológica, nanotecnológica, a pesar de todos los alcances que pueda tener, inclusive planetarios, que no solamente ya tiene una cobertura planetaria, que también no solamente tiene una cobertura corporal, sino tiene ya una cobertura en las dinámicas de la vida. De todas maneras, todo eso tiene sus límites, puesto que no controla la totalidad planetaria, ni la totalidad ecológica, ni la totalidad de la complejidad de la vida en todos sus niveles. Es decir, la incidencia, digamos, no va a abarcar todas las dinámicas, toda la potencia de la vida. Entonces, en ese sentido, también tiene sus límites y, por lo tanto, la vida puede también dar sorpresas en términos no solamente de su resistencia, sino de su reproducción, de su capacidad creativa, de su potencia creativa y, por lo tanto, digamos, encontrar otras salidas y continuar su vida de manera estética, de manera creativa, de manera artística, armónica, en completa sincronización planetaria y en completa sincronización con el universo y el multiverso. Entonces, obviamente, siempre hay esta no solamente posibilidad y menos solamente esperanza, sino esta situación donde obviamente estamos ante la vida, que es vida en el sentido completamente abierto, en el sentido infinito, en el sentido de una potencia que no logra ser totalmente conocida y por lo tanto no es abarcable por el conocimiento y la racionalidad, sino que va más allá, además de que el conocimiento y la racionalidad son parte de la vida misma. En ese sentido, entonces, hay porvenir, pero digamos, entre lo que está ocurriendo y el porvenir, digamos, es muy importante atender a la responsabilidad humana, a la responsabilidad de las sociedades humanas,
a la responsabilidad de las sociedades y de los pueblos, porque tienen una responsabilidad, y de lo que se trata precisamente es acortar el drama y la tragedia que lleva a cabo y se desata a partir de la pandemia. De lo que se trata precisamente es de dar solución a los problemas, de reducir las problemáticas, y reducir las problemáticas es darle solución, y reducir las problemáticas equivale no solamente a una mayor complejidad interna, mayor complejidad de las sociedades en términos culturales, civilizatorios, en términos de organización y sobre todo en términos de su rearticulación y reinserción con los ciclos vitales, su reincorporación ecológica al planeta, no solamente en ese sentido, sino en el sentido de que es no solamente indispensable, no solamente es urgente, sino que es inherente, es inmanente en el acontecimiento mismo de la vida y en el acontecimiento mismo humano esta posibilidad de precisamente actuar y al actuar, digamos, incidir en la resincronización planetaria, en la resincronización del universo y del multiverso, y por lo tanto intervenir en la medida que se puede precisamente lograr esta reinserción armónica de las sociedades humanas en términos ecológicos y planetarios. Entonces, esta capacidad de incidencia, si ustedes quieren también de transformación, es importante. Y no estamos entendiendo ni la incidencia ni la transformación como se entendía antes, de manera revolucionaria, como finalidad, como finalismo o como subversión. Va mucho más allá, puesto que estamos hablando de una capacidad, de una posibilidad siempre inmanente, siempre inherente en la vida misma, solo que, digamos, a la que no tuvo alcance un ser humano moderno, limitado por la modernidad misma, limitado por sus pretensiones mismas, limitado por su presupuesto insostenible de dominación de la naturaleza, que lo ha llevado precisamente a este apocalipsis ecológico. Entonces, estamos hablando de esta capacidad de reinserción y de transformación en términos más bien envolventes, en términos de desenvolvimientos y desplazamientos, en términos de potencia y de capacidad creativa. Estamos hablando desde otras dimensiones, estamos hablando, y lo hemos dicho varias veces, desde la perspectiva de la complejidad, desde la perspectiva del pensamiento complejo y desde la perspectiva de las dinámicas de la complejidad, que son sinónimos de las dinámicas de realidad. Y en ese sentido, entonces, estamos hablando, pues, en esta situación, en esta actualidad, en este momento, en esta coyuntura, en estos espesores de la coyuntura mundial. Estamos hablando, pues, del segundo brote, en la situación del segundo brote, del desafío que da el segundo brote a las sociedades y los pueblos, donde las sociedades y los pueblos, sobre todo a partir de sus estados, de sus organismos mundiales, están mostrando no solamente sus limitaciones, sino que han sido desbordados y rebasados. Y además, y lo más grave, que forman parte del problema, forman parte de la problemática de la reproducción de la propia pandemia. No tanto ni solo porque, digamos, están inmiscuidos en esto, sino porque no pueden, que forman parte de la problemática, es decir, de la problemática de la destrucción ecológica, de la destrucción planetaria, del desatar las pandemias a partir precisamente de estas crisis ecológicas, de su destrucción y depredación y contaminación. No solamente, digamos, también desde esta perspectiva, sino porque son parte precisamente en una situación que hemos llamado círculo vicioso del poder, es decir, el poder está siendo rebasado, es rebasado completamente por su propia desatamiento, por su propia hecatombe, por su propia explosión que es la misma pandemia como síntoma precisamente de la crisis de la civilización moderna, civilización de la muerte, y de la crisis del sistema mundo capitalista, y de la crisis del orden mundial, del sistema mundo político.
Entonces, estamos asistiendo pues precisamente a esto y obviamente todo lo que hacen, lo que dicen y lo que se transmite a través de los medios de comunicación y los medios de difusión, inclusive oficiales estatales, es inocuo, porque no nos dicen nada o nos dicen demasiado poco sobre el conocimiento, la experiencia sobre esta pandemia. Es como si la ciencia otra vez estuviera gateando ante, digamos, el desenvolvimiento y el despliegue catastrófico de la pandemia, cuando deberíamos precisamente tener rápidamente respuestas coherentes, objetivas, descriptivas, investigativas, que nos den respuestas y nos aclaren a las sociedades y los pueblos lo que está ocurriendo, den explicaciones sistemáticas. Eso no ocurre. Las explicaciones que nos dan, o que citan más bien, no que nos dan, que nos citan los medios de comunicación y los estados, que citan de fuentes supuestamente científicas o científicas, son dispersas, son hasta contradictorias. Nos muestran en sus comportamientos más improvisación, a más miedo, ¿no? Es decir, lo que está mostrándonos, en otras palabras, que están completamente desbordados. Entonces es una decadencia y es también una implosión del orden mundial, de la civilización moderna, del sistema mundo capitalista, del sistema mundo político. Ya no dan, es decir, ante esta crisis no dan. Los pueblos tienen la responsabilidad de asumirse a sí mismos, de asumir su destino, su porvenir. Las sociedades tienen la responsabilidad de asumir su destino y su porvenir. Es decir, tienen la responsabilidad con el planeta y por lo tanto tienen que reinsertar al planeta. Es indispensable salvar el planeta, salvar la vida, con lo que también se salvan las sociedades humanas, en la medida que también se salvan sus complementos con los que conviven, que son las otras sociedades orgánicas, las otras sociedades y seres orgánicos. Entonces estamos pues ante una situación donde a las que tenemos que llegar a partir del análisis a ciertas conclusiones, aunque sean hipotéticas. Y estas conclusiones hipotéticas son las siguientes, es decir, estamos ante la emergencia de lo que Hannah Arendt llamó el totalitarismo. Es decir, se dio el totalitarismo en dos versiones simétricas, duales, aparentemente opuestas, pero que expresan, digamos, una misma construcción histórico-política civilizatoria, que es el totalitarismo, donde, digamos, se desaparece la política y desaparece la humanidad. Es decir, porque la actuación de estas maquinarias totalitarias absolutas es precisamente la desaparición de la humanidad y de la desaparición de la política. Es decir, atacan la política, la diseminan, la destruyen, no solamente la suspenden, y atacan al ser humano y a la humanidad como, digamos, contenido, como potencia y capacidad creativa, como humanidad y humanismo. Atacan, lo destruyen para colocar ¿qué? Para colocar finalidades, las finalidades obsesivas, paranoicas del totalitarismo, que están a la altura y a la dimensión de hombres mediocres que dirigen estos totalitarismos y que encarnan en términos de caudillos, en términos de jefes, en términos de timones, del gran timonel, estas mediocridades. Es decir, que lo único grandioso que producen es en términos de propaganda artificiosa, publicista, es decir, en términos de construcciones de simbolizaciones mediáticas y propagandísticas, que es la única manera de ocultar la profunda mediocridad de esta gente y por lo tanto los pequeños, miserables alcances de las finalidades de estos totalitarismos, que no son otra cosa que la nada, la destrucción de la humanidad, la destrucción planetaria, la destrucción de la política. Y por lo tanto eso implica también la destrucción de la sociedad en términos de cohesión social. Entonces estamos pues ante, digamos, lo que se ha visto en el siglo XX, pero sabemos que lo que hay y se ha dado después, inclusive antes de estos totalitarismos
¿no?, de estas máquinas totalitarias, lo que se ha dado antes y lo que se da después son inherencias totalitarias y después proyecciones totalitarias que no logran, digamos, totalizarse. Pero ahora, en la medida que estamos atendiendo una pandemia que tiene un alcance planetario y cuyos diagramas de poder de estas máquinas de poder, de estos círculos viciosos de poder, de orden mundial, de estos estados, es de alcance catastrófico, en la medida que estas máquinas lo que pueden hacer precisamente es cumplir con ciertas finalidades que se implican y que implicaban los totalitarismos, que es precisamente la desaparición de la humanidad y la destrucción de la política. Y esto significa que estamos asistiendo pues a el desarrollo de un nuevo totalitarismo, pero ya no de esos totalitarismos que se dieron en naciones y que buscaron, digamos, su expansión mundial, tanto en su versión nacional socialista como en su versión estalinista, sino que ahora, precisamente por el carácter mundial de la pandemia, por el carácter mundial del orden mundial, es decir, del imperio, por el carácter, digamos, mundial de la crisis de la civilización, estamos ante el peligro de que el totalitarismo se logre totalizar planetariamente, porque obviamente los totalitarismos estalinistas y el totalitarismo nacionalsocialista habrían fracasado, se habrían hundido. Uno, digamos, derrotado en la Segunda Guerra Mundial y el otro se habría hundido con la implosión de los estados del socialismo real de la Europa oriental. Entonces, estamos pues ante ese peligro. No queremos decir que el totalitarismo planetario se va a cumplir plenamente, no, porque nosotros creemos en las resistencias, creemos en la capacidad de resistencia de las sociedades y de los pueblos, pero también en la capacidad creativa, en la capacidad de la potencia de la vida, que va más allá precisamente de estos artilugios, de estas estrategias de poder que solo tocan la superficie de las dinámicas, de las problemáticas y de la complejidad de la vida. Eso es lo que podemos decir al respecto, y esto implica varias cosas. Eso implica que los pueblos y las sociedades, en términos de confederación de pueblos, de asociación de pueblos, de autogobiernos, tienen que hacerse cargo de las respuestas a estas problemáticas, de las respuestas a la pandemia. Ya no podemos creer en los estados, en los gobiernos, en la Organización Mundial de la Salud, en el imperio. No podemos creer en la forma como manejan de manera tan manipulada y contradictoria la ciencia. Tenemos que creer en nosotros mismos, en lo que podamos hacer, en la capacidad nuestra de construir descripciones objetivas, saberes, conocimientos actualizados y usar la ciencia en sentido pleno de la palabra, porque tenemos la capacidad de usar una ciencia que se ha desarrollado, que tiene la capacidad de resolver todos estos problemas, pero el orden mundial, el imperio y los estados, el sistema mundo capitalista han convertido a la ciencia en un instrumento de la acumulación y por lo tanto en un instrumento de la destrucción, y por lo tanto la han amputado de sus propias capacidades, la han inhibido de sus propias capacidades. Tenemos que liberar la ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad, al servicio de la vida, al servicio del planeta y al servicio del porvenir que tiene el ser humano en relación a la comunicación con otros seres del multiverso. Aquí terminaremos nuestra exposición y queda abierta obviamente su discusión y el desarrollo de las consecuencias de lo que hemos dicho, y por lo tanto la apertura a otras exposiciones, es decir, nuevas reflexiones críticas, epistemológicas y políticas.